Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de resumen semanal del mercado. Como siempre vamos a estar repasando lo más importante en la semana en el mercado, tanto internacional como nacional, comenzando, como siempre, con las cotizaciones, las variaciones de la semana. Los dólares financieros tuvieron un alza en líneas generales, tanto el oficial, que cerró en 1.300, cercano al 2%, y el MEP y el CCL también, un poquito más atrás de los 1.300, 1.292 y 1.296 respectivamente, con subas del 1,81 y 1,64%. En cuanto a los bonos, descensos para el AL y el GD, cerrando el AL30 y el GD30, que son los que tomamos de referencia, cerrando levemente por debajo de los 60 dólares el AL, en variaciones que fueron entre el 1,4 y el 2% de descenso. El riesgo país llegando a los 770 puntos, una suba del 9% con respecto a la semana anterior, y los índices de la renta variable, el Merval subiendo un 3,38%, el índice accionario argentino, y medido en dólares también subiendo, a pesar de que mantenemos una caída ya bastante prolongada. Vamos a verlo luego en los gráficos. Por el lado de Estados Unidos, índices del Dow Jones, el Nasdaq y el Standard & Poor's estuvieron mixtos, porque si bien hubo datos de inflación que ahora vamos a estar analizando en profundidad, el Nasdaq y el SPY respondieron al alza, pero el Dow Jones levemente negativo en las variaciones de la semana. Por el lado de los mercados emergentes, subiendo un 1,7%, y también dispar Brasil con China. Brasil retroceso del 2,47% y China subiendo un 4,33% en lo que pareciera ser un alivio en las tensiones comerciales y arancelarias entre Estados Unidos y China. Por el lado de los commodities, retrocesos en el oro, en la plata y sobre todo en el petróleo, que cayó a la zona de los 66 dólares con 40. Vamos a pasar ahora a los gráficos, a las variaciones ¿sí? de la renta variable. Vamos a comenzar con Argentina. Y ahí estamos. Y comenzamos con el gráfico en pesos, ¿sí? Vemos la recuperación que veíamos, el 3,38% de suba en pesos, pero que fíjense, todavía no presenta un panorama de recuperación certero, pero bueno, por lo menos detuvo la caída ya en una zona que pareciera estar siendo de bastante soporte. Si lo vemos en dólares, también la zona de los 1.600 dólares, una zona que también ya ha frenado anteriormente y que podría ser una posible recuperación. Fíjense que cerramos positiva la semana después de muchas semanas que habían sido negativas desde allá mayo, ¿sí? En 2 meses es la primera semana al alza, levemente al alza, que cierra la renta variable medida en dólares. Ahora sí, nos vamos a ir para Estados Unidos. Vamos a empezar con el Nasdaq, el cual se encuentra en máximos históricos, ¿sí? Cerrando una nueva semana en la máxima cotización presentada, 561 puntos, y sigue mostrando una excelente recuperación desde allá a mediados de abril. Si nos vamos para el Standard & Poor's, también vamos a encontrar un gráfico muy similar, también con máximos, y el único que tuvo un retroceso y se alejó un poco de los máximos fue el Dow Jones, que igualmente se mantiene cercano a esa zona. Vamos a repasar lo mencionado con Brasil también, porque ya tuvo una caída el índice la semana previa de un 6% importante y ahora acumuló un 2% de caída, más allá de que se mantiene por ampliamente positivo en lo que va del comienzo del año. Bueno, estas 2 semanas borraron las subas de las anteriores 4 que habían presentado un máximo de hacía bastante tiempo, valores que no habíamos tenido desde agosto o incluso mayo del año pasado. Por el lado de China, lo contrario, estas últimas semanas, presentando una nueva suba, mantiene también la suba que empezó hace poco más de un año, en febrero de 2024, donde había tocado un piso muy importante en 20 dólares, ya la suba está cercana a los 40, así que prácticamente un 100%, pero atención también la zona donde está cerrando, porque es un anterior máximo también que había hecho hace poquito tiempo, en marzo de este año, ¿bien? Así que a estar atentos con
China, obviamente que esto es el índice, hay que ver las acciones puntualmente, cada una de ellas, pero el índice nos muestra una buena recuperación y están en una zona clave. Vamos con lo mencionado del dólar para ver cómo se estuvo comportando. Bien, todo este tiempo. Acá estamos con el AL. Acá estamos en gráfico semanal, ¿sí? El tipo de cambio que nos ofrece el AL30. Fíjense en cómo viene detrás de ya hace un mes, subiendo semana tras semana, un 2%, después un 4%, después un 1% y ahora también otro 1,8%. Tuvimos una semana bastante particular que ahora vamos a estar repasando en noticias y el porqué un poco de estas subas, pero es importante, vamos a pasarlos a días para hacer un análisis un poco más preciso, ¿sí? Mostrar también cómo fue dentro de la semana, porque el día martes había tenido un descenso del 1,5, después otro descenso el día miércoles, bueno, jueves y viernes volvió a subir y cerrar en valores cercanos a los que había cerrado este mismo lunes. Bien, vamos a estar muy atentos con la evolución del dólar porque es algo que al gobierno le interesa, ¿sí? Le interesa y le preocupa y obviamente va a estar realizando políticas para frenar la escalada del dólar, por lo menos en este corto plazo. Por el lado de los commodities, el oro también cercano a los máximos, ¿sí? Más allá de que ya ha mermado un poco la suba y que hace bastante se encuentra en estas cotizaciones, se encuentra básicamente, fíjense, del máximo que ha llegado a tocar, un 4% apenas, así que se podría decir que mantiene la zona de los máximos. La plata, también más cercana aún a los máximos históricos, ¿sí? Habíamos tocado un pico máximo este día lunes y cerró sin grandes variaciones a lo largo de toda la semana, como decíamos, una leve contracción del 0,5%. Y el petróleo, que decíamos sí, cerró una semana negativa, principalmente por la caída del día lunes, del 2,71%, y por debajo de la barrera de los $67, un valor que les está costando, ¿sí? Romper al alza. Bien. Muy bien. Me voy a las noticias del mercado. Una semana, vamos a empezar por lo local, ¿sí? Donde principal noticia, cambio de horario en la bolsa argentina. Va a pasar a estar de 11 a 17 horas, tanto el contado inmediato como también a 24 horas. La inflación de junio también tuvimos, el 11, esto, bueno, ¿por qué este cambio de horario? Básicamente para alinearse al horario de Estados Unidos, el cual presenta estas, perdón, 10:30. Se me chipoteó a mí. 11 horas es lo que está ahora. 10:30 a 17, que es el horario actual de Estados Unidos hoy por hoy. La inflación de junio, 1,6% tuvimos de suba, se esperaba entre 1,8 y 1,9, bien, así que fue mejor a lo esperado, pero mucha disparidad con Buenos Aires, ¿sí? Que tuvimos un 2% de suba ahí, así que también es algún dato que llama la atención porque por lo general es bastante cercano, ¿sí? A lo de Buenos Aires, en este caso tuvo una disparidad importante. Ahora, la inflación interanual de cuánto viene siendo, del 39,4%, y una inflación acumulada, venimos presentando, desde el inicio de este año, de un 15,1%, ¿sí? Valores que hace 2 años eran impensados lógicamente, pero que aún el gobierno tiene bastantes desafíos por delante, como por ejemplo el remanente de pesos que hay. Y por eso fue la licitación del Tesoro fuera de calendario que se dio esta semana, porque se desarmaron las LEFI, ¿sí? Las LEFI eran un instrumento que les permitía a los bancos, hasta la semana pasada, existieron hasta el 9 de julio, le permitían poner, sí, es un instrumento como las LECAP para nosotros, ¿sí? Poner a trabajar el dinero que ellos tenían, el remanente, líquido, porque eran pases de entre 1 y 7 días, ¿sí? Muy cortitos. Ahora, eran la función de las LEFI eran lo que eran anteriormente las LELIQs. Se desaparecieron las LELIQs, se desarmaron, pasaron a LEFI, ahora se desarmaron. ¿Y ahora dónde fueron? Bueno, al mercado secundario, al mercado donde operamos todos. Las LEFI era exclusiva de los bancos, ahora fue al mercado donde operamos todos. Y hubo un excedente de pesos, demasiados pesos, que eso explicaron la caída de las tasas de caución la semana pasada. Había tanta
oferta de pesos, que claro, bajó la tasa porque no, oferta y demanda básicamente, había tanta oferta que se negoció a menor precio. Ahora bien, ¿qué pasó esta semana? Bueno, para absorber esos pesos, el Estado llamó a una licitación fuera de calendario, específica, extraordinaria, el cual logró retirar 4,7 billones de pesos del mercado. Pero, claro, ¿a qué costo? Bueno, tuvieron que, para que sea atractivo, poner una tasa de interés aún mayor que las LEFI, porque si no, ¿quién iba a ir a eso? Me quedaba donde estaba. Bueno, hicieron ese cambio y las tasas licitadas fueron de las LECAPs entre un 42 y un 48% anual de tasa efectiva anual, ¿sí? De TEA. Mientras que eso convalidó las tasas del mercado secundario en 2,8%, porque claro, cayó el valor de las LECAPs. Claro, si las licitadas rindieron eso, bueno, ahora las del mercado secundario también cayeron de precio y aumentó su tasa de rendimiento, un 2,8% mensual, esto es, ¿sí? Por lo cual, esto explica mucho la caída en esta semana en instrumentos, en fondos comunes de inversión que estaban invertidos en LECAPs, ¿sí? Así que entender que las LECAPs, los fondos comunes en LECAPs no son money market, ¿sí? No es que invierte en plazos fijos ni en cauciones, más allá que también han caído, en este caso cayeron en forma y presentaron seguramente para todos los inversores durante esos días una variación negativa. Así que esto explica el porqué, ¿bien? Por eso insistimos en que si es para 1, 2, 3 meses, y de hecho ingresar ahora es lo más atractivo, producto de que se ha convalidado una 2,8, fíjense, de tasa de rendimiento mensual contra una inflación que ha sido el 1,6 y se espera se mantenga en esa misma variaciones de aquí a lo que va del año. Entonces, atención con eso, ¿sí? Y también más aún con un dólar que ha subido este último mes y ya está cercano a los 1.300. Entonces, es una posibilidad de carry trade también ahora que se dio, que se está dando. Por el lado de la YPF, bueno, Estados Unidos mostró apoyo a Argentina mediante un recurso legal, lo cual es una fuerte señal, más allá de que obviamente los litigios se están dando allá. Esto es algo particular de Estados Unidos, ¿sí? No interfiere en nada, pero le mostró, es algo más político obviamente. Y también tuvimos la novedad de que Burford Capital, el organismo, este fondo, mejor dicho, que estaba que había adquirido el litigio, ¿sí? Que había hecho el juicio contra YPF, anunció que no quiere las acciones de YPF, ¿sí? No, ¿por qué? Porque no quiero administrar una empresa petrolera, dijo. Así que, en base a eso, lo más probable es que el acuerdo se dé con bonos o entregando dinero en efectivo por parte del Estado argentino, ¿sí? Así que, bueno, para seguirlo. También el riesgo país en 770 puntos, valores máximos desde el levantamiento del cepo, ¿sí? Lo mencionábamos recién. Y también que el Tesoro realizó una compra de dólares entre medio de las bandas. Por 500 millones de dólares venían haciendo anteriormente de 200 millones. Pero, a ver, esto explico otra vez. ¿Por qué? Porque tuvimos mucha consulta, pero no puede ser que si no es que compraba tan solo en el piso y no es que intervenía en los pisos y techo de las bandas. Bueno, pero esto es del Tesoro. El Tesoro sí está habilitado, según palabras del propio Caputo, en realizarlo en cualquier momento. Y en definitiva engrosa la reserva igual, porque esto después pasa a una cuenta, no directa del Banco Central, pero sí una cuenta depositaria que tiene el Tesoro en el Banco Central. Bien. Eso en cuanto al panorama local. Ahora, el panorama internacional, 3 puntos claves. Primero, inició las presentaciones de balance, ¿sí? Correspondientes al segundo trimestre de este año, a junio. Y como siempre comenzaron las financieras. Banco City, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, entre las más importantes, que en líneas generales fueron buenas presentaciones. Pero no hubo un aumento significativo en las cotizaciones de sus acciones porque ya estaba un poco descontado en sus precios, ¿sí? Vienen muchas de ellas en máximos incluso. También presentó Netflix, que superó las estimaciones en ventas y en ganancias, pero sin embargo cayó un 5,10%. También venía en una elevación, en unas expectativas muy altas y ya eso un poco había descontado el mercado anteriormente. Otra noticia importante, si bien no presentó, pero tiene que ver con las empresas estadounidenses, es que Nvidia consiguió, o va a conseguir, mejor dicho, la licencia para exportar su chip a China. Por eso es que la vimos nuevamente en máximos históricos y por eso es que también AMD, una empresa
muy vinculada con Nvidia, también tuvo una excelente semana cercana al 8% de variación semanal. Por el lado de la inflación, interanual un 2,7% y la inflación core de un 2,9%. La inflación core es la que excluye alimentos y energía. Y los aranceles, Trump anunció la implementación a partir del 1 de agosto para México y la Unión Europea. A ver, con estos dos ya parecía que estaba todo resuelto y ahora dijo, no, pará, te lo voy a implementar y van a entrar en vigencia el 1 de agosto. Pero el mercado, en definitiva, ya no le cree tanto. Fíjense, estamos en máximos, como veíamos recién. Ya, en definitiva, estamos en la misma situación que hace 4 meses, cuando empezó todo esto, en abril, 3 meses, poco más de 3 meses, y al final seguimos en el mismo punto. Y el mercado no se resolvió nada, pero sin embargo el mercado volvió a los máximos históricos. Bueno. Y otra noticia importante con respecto a Estados Unidos, que los agentes de bolsa solicitan que se respete la independencia de la Fed, algo que quizás Trump estaba presionando bastante a Powell para esto. Si bien es nombrado por el presidente, tiene después también que cumplir su mandato y tiene también cierta independencia la Fed por parte de los nombramientos que pueda realizar desde la Casa Blanca. Se esperan 2 recortes de tasas para este año, la cual la próxima podría ser en septiembre, pero habrá que ver Powell cómo maneja, siempre fue más cauto a la hora de los recortes de tasas. Ambas las que se esperan son del 0,25%. Muy bien, hasta aquí las noticias más relevantes del mercado esta semana. Si les gustó, les agradecemos darle un like, compartirlo, suscribirse al canal y cualquier devolución que nos quieran dejar, siempre aquí debajo en los comentarios lo estamos respondiendo y desde ya agradecidos a la difusión. Que tengan un excelente cierre de semana y nos estaremos viendo muy pronto aquí en otro video del canal. Chau, chau.